Hola, bienvenidos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una presentación acerca del razonamiento deductivo. Bien, estamos acostumbrados a escuchar frases, opiniones, argumentos como, por ejemplo, todos los estudiantes de medicina saben biología, por ejemplo. Todos los estudiantes de medicina saben de biología. Juan es un estudiante de medicina. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que Juan es un estudiante de biología, ¿verdad? Que Juan, perdón, sabe biología, ¿verdad? Bien, en algo similar a eso, que ya fue estudiado por Aristóteles hace mucho tiempo, consiste el razonamiento deductivo. Es decir, a partir de hechos generales, ¿cómo nosotros podemos, a través de reglas de inferencias, deducir hechos particulares? Por ejemplo, en la frase esa, todos los estudiantes de medicina saben biología. Nosotros suponemos que esto es verdadero y además suponemos que Juan es estudiante de medicina, lo suponemos como verdadero. Si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces nosotros podemos concluir. Miren que en ninguno de los dos está esta afirmación. Y es que Juan sabe biología. Bueno, saber, el hecho ese de conocer, ¿no? Acerca de la biología. Bien, entonces miren que en ninguna parte de las dos afirmaciones está que Juan sabe biología. Pero pudimos deducirla de ahí a partir de las premisas dadas, ¿no? Usando algo que vamos a conocer como reglas de inferencia. Reglas de inferencia. Entonces, bueno, que tengamos presente algunos conceptos básicos del razonamiento deductivo lógico-matemático, que son, primero, qué cosa es una premisa. ¿Ok? Entonces, por premisa vamos a entender un enunciado que asumimos como verdadero. ¿Ok? Bien, y obviamente las reglas de inferencia que son verdades universales o tautologías. ¿Ok? Verdades universales o tautologías. Por ejemplo, en matemáticas, en aritmética, todo número multiplicado por 0 es igual a 0, es una verdad. Por ejemplo, A más B es igual a B más A en los números reales, es una verdad. Esos son tautologías. Por ejemplo, en lógica matemática, si P entonces Q es verdad y P es verdad, entonces Q es verdad. Es decir, P entonces Q y P condicional Q. Eso es una tautología. Es decir, esto independientemente del valor de verdad de las proposiciones, este enunciado siempre es verdad. Esto es en la lógica, ¿no? Lo mismo que A por B más C en los números reales es A por B más A por C. Independientemente del valor de A, de B y de C, esto siempre es verdad. Estas son tautologías. Esas tautologías que son verdades o argumentos universalmente verdaderos, los vamos a llamar reglas de inferencia. Entonces tenemos premisas que son enunciados que consideramos o asumimos como verdaderos y tenemos reglas de inferencia que son verdades ya demostradas, ¿no? Toda verdad ya demostrada es una regla de inferencia. Ok, entonces, en el razonamiento deductivo vamos de lo general a lo particular. Afirmación que deben tener presente para la deducción matemática. Supongamos que tenemos un conjunto de premisas, P sub 1, P sub 2, P sub n. O sea, sean P sub 1, P sub 2, P sub n es un conjunto de premisas. Es decir, de enunciados que asumimos como verdaderos.
Entonces, y Q, llamémoslo así, un enunciado cualquiera, es decir, una proposición cualquiera, ¿no? Que puede ser compuesta o puede ser simple, es decir, una interpretación de cualquier letra proposicional. Entonces decimos que Q se deduce del conjunto de premisas P sub 1, P sub 2 hasta P sub n, si y solo si P sub 1 y P sub 2 y P sub 3 y punto punto y P sub n. Condicional Q, la conjunción de las premisas condicional Q es una tautología. Es una tautología. Por ejemplo, ¿ya? Aquí, si tenemos las premisas P, entonces Q, y la premisa Q, la premisa P, entonces se deduce Q. Y eso puede demostrarse fácilmente que esto es una tautología. Les dejo eso como ejercicio. ¿Ok? Entonces, pero también es posible demostrar que Q se deduce al conjunto de premisas P sub 1, P sub 2, P sub n, si y solo si la puedo deducir a partir de las premisas usando reglas de inferencia. Entonces, ¿cuáles son las reglas de inferencia que vamos a trabajar? Entonces, vamos a hablar de algunas reglas de inferencia. Ya en un video anterior, cuando hablamos de tautologías, nos habían quedado un listado de reglas de inferencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas reglas de inferencia? Entonces, la primera es, si tú tienes P entonces Q y tienes P como premisa, puedes deducir Q. Y este se llama modus ponendo ponens. Pero también, si tienes P entonces Q como premisa y tienes no Q como premisa, entonces puedes concluir de ahí no P. Y esto se llama modus tollendo ponens. Modus ponendo ponens, afirmando afirmo, modus tollendo tollens, negando niego. Pero también si tú tienes la disyunción P o Q y tienes la negación de cualquiera de ellas como premisa, entonces puedes concluir como afirmación, puedes tener como conclusión la afirmación de la otra. Y esto se llama modus tollendo ponens. Negando afirmo. Digamos que Aristóteles decía que esta es la estructura del pensamiento del ser humano. Es decir, todos pensamos de la forma modus ponens. Si P entonces Q y P se deduce Q. ¿Por qué? Porque esa es como nuestra forma de actuar. Y digamos, el método deductivo se basa en esto, ¿no? Prácticamente. En a partir de un conjunto de premisas, verdades universales, vas deduciendo con la aplicación de reglas, de leyes, hasta que llegas a una conclusión. Partimos de algo, recuerden que la condicional esto se le llama antecedente o hipótesis, y esta se llama consecuente o conclusión. ¿Ok? Entonces, partimos de una hipótesis, empezamos a aplicar reglas de inferencia o leyes ya universalmente probadas o verdaderas y obtenemos una conclusión. ¿Ok? Nuestra hipótesis es P y debemos llegar a Q. Si esto es verdad y esto es verdad, entonces esto es verdad. Eso es lo que dice las reglas de inferencia. ¿Ok? Voy a borrar acá. Hay más reglas de inferencia, les sugiero que las estudien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio simple sobre la aplicación de reglas de inferencia en la deducción lógica matemática. Vamos a suponer que tenemos la premisa P entonces R como premisa número 1. Vamos a numerarlas. Pero también tienes como premisa no R o S. Pero también tienes como premisa Q entonces negación de S. ¿Ok? Y tienes como premisa P. Esto puede ser enunciados como cualquiera, ¿no? Puedo decirlos en cualquier contexto. Por ejemplo, si
el valor de la canasta familiar se incrementa, entonces el desempleo aumenta, por ejemplo. Ahora, el desempleo no aumenta o el desempleo no aumenta o, vamos a colocarle un valor aquí a ese cualquiera, el desempleo no aumenta o la pobreza disminuye. La pobreza disminuye. O sea, vamos a poner aquí. Si la inflación crece, entonces la pobreza no disminuye. Entonces, es claro que la canasta familiar se incrementó. Entonces, ¿qué se puede deducir de aquí? Ojo, si el valor de la canasta familiar crece, entonces aumenta el desempleo. Entonces, no aumenta el desempleo o la pobreza disminuye. Si la inflación crece, entonces la pobreza no disminuye. Es claro que el valor de la canasta familiar aumentó. Entonces, ¿qué se puede concluir de ahí? Entonces, veamos que se puede demostrar. Yo digo que se puede demostrar no Q, es decir, la inflación no aumentó. Entonces, veamos. Entonces, el juego es sencillo. Miramos entre premisas cuando se cumplen las reglas de inferencia. Por ejemplo, entre la premisa 1 y la premisa 4 está claro el modus ponendo ponens. Entonces yo puedo decir 5 de P entonces R y P se deduce R. Y eso es un modus ponendo ponens entre la premisa 1 y la premisa 4. Listo. Ahora R aparece aquí. Tengo una disyunción y la negación de una de las dos. Se obtiene la afirmación de la otra, es decir, S. Y eso es modus tollendo ponens entre 5 y 2. Listo, pero ahora S aparece nuevamente aquí. Y tengo una condicional, y esta es la negación de su consecuente. Entonces, si yo analizo el modus tollendo tollens, tengo una condicional y tengo la negación de su consecuente, entonces tengo la negación de su antecedente. Entonces 7, negación de Q. Modus tollendo tollens entre 3 y 6. Y he demostrado no Q. Recuerden que es la inflación no aumenta. ¿Ok? Muy bien, espero que esta ilustración le haya servido de ejemplo para entender el tema del razonamiento lógico deductivo y la aplicación de las reglas de inferencia. Es obvio que tienen que estudiar porque son muchas más las reglas de inferencia y que tienen que practicar mucho más esto, ¿no? Mucho más de estos ejercicios. Espero que el video les agrade. Cuídense mucho, fue un placer.